un gran equipo, un gran rival, sabemos la calidad de jugadores que tiene. Somos América, mis compañeros también tienen una calidad impresionante. Este tipo de partidos o este partido es algo que todos quisiéramos jugar. Estamos muy conscientes de todo lo que conlleva el partido. Estamos metidos y el equipo está muy concentrado en el partido del día de mañana. Todos los compañeros que están, sabemos y estamos conscientes que tienen una gran calidad. Estar en América obviamente da un plus, obviamente por el equipo, lo grande que es. Yo creo que el equipo sí está consciente y sí somos conscientes que tenemos equipo para competir en Liga y en la Conca. Sabemos que también hay un buen grupo, el profe nos tiene bien. El enfrentar a Tigres es un buen reto por el rival que es, la calidad que tienen, siendo conscientes que va a ser un gran partido también para nosotros mañana. Estoy muy tranquilo por el hecho y por lo que sé que hacen mis compañeros día a día para demostrar y trabajar y poder meter ahí. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Sergio Dip y esto es Equipo F. Es la jornada 8 del fútbol mexicano. Estamos llegando a la mitad del campeonato, pero parece liguilla este sábado. Parece liguilla. Escuchen esto. Guadalajara en Toluca, Cruz Azul en Monterrey y Tigres en la capital contra el América. Los 6 que avanzaron a liguilla de manera directa en la temporada pasada se van a medir este fin de semana y nos darán una buena referencia porque indudablemente son grandes pruebas y sinodales el uno para el otro. Bienvenidos. Nosotros somos Mario Carrillo, Paco Gabriel de Anda y un invitado súper especial ahora en el estudio, el gran Pablo Aguilar, multicampeón en el fútbol mexicano. A donde iba ganaba, marcaba, hacía diferencia en la cancha, anotaba cuando iba a rematar. Pablo, bienvenido, de verdad, qué gusto que nos acompañes. Ya habías estado acá en el monitor desde Asunción, desde Paraguay, hace unos meses. Qué gusto que estés acá en persona con nosotros. ¿Cómo te va? Bueno, un placer, la verdad que muy contento de estar con grandes figuras, ¿no? Entonces, siempre lo estaba viendo de lejos, entonces compartir con ustedes aquí es un placer y muy contento y agradecido por la invitación. Obvio, mi Paco, qué defensa central, ¿no? Qué defensa central, así Qué es. defensa. Bienvenido, Pablo. Claro, a donde iba lo hacía campeón. Sí. Yo siempre he dicho, el jugador paraguayo, el defensor paraguayo, el oficio que tienen, Paulo da Silva, Darío, ya no coincidí con Pablo, que es mucho más joven que yo, el oficio en defensa, pero siempre con la intención, ¿no? Expeditivos, con la intención de ir al frente y de hacer goles y bueno, dejó huella indeleble, imborrable en el fútbol mexicano y es un placer tenerlo acá. Por supuesto. Pablo, siempre se ha hablado eso de los defensores centrales paraguayos de tu país. ¿Cómo lo explicarías, Pablo? ¿Es algo que les inculcan, que entrenan o solo es su personalidad, su ADN, que también puede mucho que tener que ver? Bueno, nos han preguntado siempre eso, ¿no? Siempre han preguntado, gracias a Dios también Paraguay ha sacado muy buenos defensas, así como otros jugadores, ¿no? Pero se ha destacado mucho más en lo que es defensores centrales, ¿no? Entonces, ayuda mucho lo que es desde abajo, ¿no? En Paraguay el fútbol es muy distinto a lo que es aquí, se juega mucho más por arriba, mucho más de roce, entonces, donde tenés que estar bien es por arriba, entonces, bueno. Más o menos viene por ahí un poquito la mano todo eso. Perfecto, campeón de liga con Xolos, con América, con Cruz Azul, se dice fácil, Mario, y eso es tan difícil. A donde iba daba resultados, Pablo, en lo individual y en lo colectivo, ¿verdad? Hay una característica principal, en él y en todos los paraguayos, yo tuve también a Darío, en la conciencia defensiva, es decir, esa parte defensiva en México es muy importante, bueno, en cualquier parte del mundo, perdón, es muy importante, que vas a atacar y que juegas bonito, no, la defensa. Sí. La defensa es la mejor defensa, la marca en ataque, el oficio, hablar de cómo se comporta en el área, el mano a mano, el espacio reducido, velocidad de aproximación, todo eso tiene el defensa paraguayo, en verdad, los que han venido han sido fantásticos. Por supuesto. Y le dan solidez a su equipo. Mientras le dan solidez a su equipo, pueden atacar mejor. Si tú te defiendes muy bien, puedes tener la libertad de atacar. Eso es Pablo Aguilar, por eso
estuvo con equipos campeones. Totalmente, ahí está Pablo. Y luego, lo he platicado con Paco como defensor central también, se siente delicioso ir arriba y marcar, ¿no? Ajá. Hacer goles es especial, ¿no? Obviamente también. Y lo hacías mucho, Pablo. Sí, bueno, me tocó esa época linda, ¿no? De concretar los goles también, que bueno. En Paraguay no se me daba mucho, imagínate, en Paraguay no se me conocía tanto así, llegué al fútbol mexicano ya con otras características, entonces la verdad que muy contento, me ayudó mucho, creo que hay muchos que me conocen, a mí me gustaba mucho el vóley, entonces el vóley te daba el momento justo para saltar, entonces no es desde el mejor saltar, sino el momento justo, en el momento preciso. ¿Y jugabas la red en el voleibol? Voleibol, pues sí, jugamos, bueno, más se juega vóley de playa. Ah, perfecto. Más es como vóley de playa, 2 a 2. Son un par de jugadores. 3 a 3, exactamente. Claro. Entonces ahí como que estás muy contento y mucho salto. Entonces el vóley como que te enseña esas cosas, no saltar por saltar, sino saltar justo donde está el balón. Qué importante, ¿eh? Sí, tiempista. Eso. No, tiempista. Timing. Ganar el espacio antes que el rival. ¿Tuviste algún referente de niño? Me tocó enfrentar en la selección, a ver si te suenan, Catalino Rivarola, Celso Ayala, Gamarra, defensores de veras. No sé si tuviste algún referente. Justo tocaste uno de mis ídolos ahí, Ayala. Ayala me tocó en la última etapa de Celso, que justamente yo iba comenzando en el Sportivo Luqueño, y me tocó estar con él. Entrenó conmigo, me enseñó algunas cositas, algunos timings también, como se dice, y he aprendido mucho de él, ¿no? Mirando lo que es, porque si te das cuenta, Celso tampoco era tan alto, pero saltaba justo y te ponía la rodilla en la cabeza prácticamente, ¿no? Entonces me enseñó varias cosas que tuve el privilegio de conversar con él, de compartir con él, y bueno, después justamente nombraste a otros ídolos también que bueno, Denis también me tocó, bueno, pero siempre al llegar al fútbol mexicano quería hacer por lo menos la mitad lo que hizo Darío, lo que hizo Paulo, y bueno, creo que lo gracias lograste. a Dios logramos. Sí, es lo que es. Se logró. Pues bienvenido, Pablo, de verdad, gracias por acompañarnos hoy con nosotros en Equipo F, el gran Pablo Aguilar. Parece liguilla, ¿no, Paco? Este fin de semana coincides. Qué buenos duelos en fecha 8. Se acomodó así, tal cual en calendario. ¿Quién dirías, Paco, que tiene un rival más complicado, o mejor preguntado, un duelo más disparejo? No. ¿Todos parejitos? Pues sí, el de Chivas Toluca es imperdible, ¿no? Por lo que se espera de los dos. Claro. Lo de Cruz Azul Monterrey. El tema de Monterrey, que si el técnico no ha llegado al nivel que se esperaba, lo de Torrent, y desde luego el partido de Tigres América, que ya han sido finales. Claro. Entonces también es un partidazo, ¿no? Por supuesto. Mario, Señor. ¿Quién crees que tiene un rival más complicado? ¿Cruz Azul, que va a Monterrey contra Rayados, o América, que recibe a Tigres? Bueno, a Cruz Azul le viene bien ir de visita. El sistema del Arcamón le encanta ir de visita. Su estilo es para eso. Es para marcar, contrarrestar, contraatacar. El Arcamón juega así. A mí el partido que más me atrae, todos son importantes, pero el de Guadalajara-Toluca. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver a dos equipos sueltos, atacantes, defienden bien, atacan bien. Uno por la consistencia en el liderato, en los campeonatos. Otro equipo que va en vías de la consistencia, es decir, los dos equipazos, imperdibles, la verdad. Y otra cosa que le quería preguntar yo a mi hermano que estás aquí, Pablo. Claro, adelante. Yo tuve un paraguayo también en los Tigres, yo dirigiendo los Tigres, ahorita me acuerdo del nombre, pero todos en cada entrenamiento trabajan con una seriedad, como si fuera partido, es decir, con una seriedad en la marca, en los recorridos. Si trabajábamos línea de 4, atacábamos marca de ataque, la seriedad, esa se le inculcan desde las divisiones inferiores. ¿Por qué tanta seriedad? Que es algo hermoso, es decir, es una costumbre hermosa tener, ya te paras en la cancha y empiezas a competir, sea lo que sea, cáscara, 4 contra 4, 3 contra 3, ellos son competitivos. Buena. ¿Por qué se inculca en Paraguay eso?
Sí, la verdad que sí, desde abajo, famoso, ¿no? Un técnico te agarra, te dice, cuando tenemos que joder, jodemos. Bueno. Pero cuando hay trabajo, lo tomamos en serio. Y bueno, creo que no solamente en Paraguay, en toda Sudamérica más o menos se basan en eso, ¿no? Cuando hay trabajo, por supuesto que uno lo tiene que tomar con la seriedad posible, porque es, digamos, como un partido más, ¿no? Es como lo vas a presentar el fin de semana. Si yo estoy en la semana, el famoso, no haciendo bien las cosas, el fin de semana se puede dar el misma jugada, mismo, digamos, dinámica de juego y uno no estaría preparado. Entonces, por eso siempre es importante que uno, desde el principio, cuando uno trabaja, lo tiene que hacer serio y eso lo traemos desde abajo. La otra característica que quiero preguntar, uno de mis jugadores mexicanos en esos Tigres, el penalti lo tiraron mal, lo fallaron, se rieron en el vestidor y el paraguayo, el primero, lo agarró del pescuezo. Ya no te digo qué pasó, yo nomás volteé, hice como que no vi, pero habíamos perdido el partido, pero aparte entre ellos... lo agarró del pescuezo, sin hombres. Sí. Pero esa seriedad es algo, en verdad, increíble. Ojalá y todo mexicano, todo jugador de divisiones inferiores tenga esa seriedad que se requiere para competencia mundial. Eso no pasa en los vestidores. No, casi no. O sea que en Paraguay pasa mucho eso, ¿eh? Okay. Porque de vez en cuando te topás con algunos compañeros que famoso, un tiro libre, como que va canchereando, o un penal, justamente lo que tocaste. Exactamente. Y ahí vienen los líderes, en este caso el mismo cuerpo técnico, y le pone una... Sí. No en el vestuario, ahí mismo, ahí mismo. Si te tiene que sacar de ahí te saca. Entonces, y aparte, como se dice, el hambre que tiene. Eso, claro. Yo la verdad hice como que yo ni vi, ni cuéntame. Te volteaste, Mario. Es necesario que a esos jugadores mexicanos que se reían porque habíamos perdido el partido, ellos son implacables. Claro. Porque yo creo que hay muchos mexicanos también así. Sí. Lo que te quiero decir es que esa educación deportiva, ese ADN deportivo que tiene el paraguayo. Qué bueno. Es un privilegio para ti seguramente haber jugado en Cruz Azul y América. Yo te preguntaría así de bote pronto, ¿cuál es la diferencia? ¿O cómo podrías definir un poco tu estancia en Cruz Azul, tu estancia en América? Porque no son iguales. Los dos son grandes instituciones. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre uno y otro? Bueno, diferencia en sí no lo topé, son equipos grandes, por supuesto. América me cumplió, digamos, no digo ni sueño, porque no lo había soñado. Llegar al fútbol mexicano para mí siempre fue un sueño. Lo cumplí con San Luis en el 2009. Ya eso era cumplir el sueño mío, pero llegar a equipos grandes, o sea, ni lo había pensado. Te voy a mentir si te digo, pensé jugar aquí, jugar allá o algo así, ¿no? Pero no. Y entonces llegar a América fue una fantasía, te puedo decir, fantasía hecha realidad. Llegar, digamos, después de todo lo que yo había pasado, porque tuve problemas de salud que seguramente toda la gente o mucha gente sabe, ¿no? Después de pasar muchas cosas, llegar a un equipo grande que te abran esa oportunidad fue lleno de orgullo, ¿no? Pero después, si me pones a pensar o a elegir, digamos, de qué diferencia, no lo encuentro diferencia. Si lo querés llamar como presión, creo que los dos tienen la misma presión. La gente siempre fiel, entonces yo no lo noto tanto, y si me pones a pensar, a elegir, en este caso me quedo con todo, ¿no? Me quedo con todo lo que yo viví prácticamente, no solamente en esos equipos, sino en Tijuana, en San Luis también. Lo he pasado de la mejor manera y siempre tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Siempre con la seriedad que tiene que tener un trabajo, porque al final de todo hacemos lo que nos gusta, pero es un trabajo, entonces uno lo tiene que hacer de la mejor manera y con la mayor seriedad posible. ¿Cómo definirías entonces tu estancia en América y cómo definirías tu estancia en Cruz Azul?
Cumplí, ¿no? Yo creo que cumplí los objetivos que uno tenía. Creo que en Cruz Azul como América, creo que lo podría decir que cumplí los objetivos que uno tenía en ese momento. Y bueno, siempre la pasé bien, dejé buenos recuerdos, digamos, con toda la gente, con los amigos, que hasta ahora estoy en contacto con ellos. Entonces me quedo con eso, ¿no? Que siempre haciendo bien las cosas y dejando siempre en alto todo. De acuerdo. Ahora, Pablo, si llegar a la América, decías, fue como una fantasía, ¿cómo describirías levantar la novena con Cruz Azul? Después de tantos años de sequía, salir campeón con la máquina. Mira que eso se dio justamente con, lo nombro, ¿no? Ricardo Peláez, que me había hablado en su momento cuando llegó a Cruz Azul, y me acuerdo muy bien, le dije, nosotros vamos a ser campeón, le dije, nosotros vamos a ser campeón. Cuando eso me llamó para recomendarle un jugador paraguayo, central paraguayo, quería a Ricardo en ese momento, y bueno, en la segunda llamada ya le tiré, bueno, llévame a mí. Oye, le dije. Buena. Ahí le tiré, sí, le tiré el currículum, llévame a mí, entonces para salir campeón, llévame a mí. Entonces, es lo que te digo, tiene una fantasía con América y Cruz Azul, ¿qué te puedo decir? ¿No? Otro equipo grande que te dé la oportunidad nuevamente y conseguir, digamos, un título que bueno, pasaron muchos jugadores de mucha jerarquía, que inclusive compatriotas, que bueno, el cartel que tenían, digamos, los jugadores que pasaron, impresionante, ¿no? Mi respeto, como se dice, pero que nosotros consigamos ese título es algo histórico, ¿no? Yo creo que se queda en la retina de mucha gente y bueno, podría decir misión cumplida también con el equipo y bueno, esas cositas, esos recuerdos es lo que uno lleva después de tantos años. Y quedaste en la historia, Pablo, al final del día, esa es la verdad. Quedan ahí todos los que derrotaron al Santos finales de mayo del 2021. ¿Por qué le dijiste a Peláez, vamos a ser campeones? Para que me traiga. Ah, bien, buena respuesta. Ya sabes de qué se trata. Buena. Perfecto, listo. Y justamente porque el jugador que le había recomendado en ese momento estaba en Milan, era Gustavo, bueno, si no mal recuerdo, Gustavo Gómez, que ahora es capitán y figura en Palmeiras. Le había recomendado a él, pero estaba en Milan cuando eso. Y bueno, ya no había como tantas opciones para lo que era Cruz Azul, y entonces no me quedó. Entonces la segunda llamada que tuvimos con Ricardo, le tuve que decir, llévame a mí. Bueno. Entonces estoy disponible y bueno, así se dio la cosa para venir. Gran anécdota, ahí está entonces. Ahora, Pablo, ¿cómo ves el momento actual del América? Que se tardó las primeras 3 jornadas, no ganaba, no hacía gol, de pronto encontraron la manera de ganar, pero cayeron en el clásico contra las Chivas y ahora parece que despertaron contra el Puebla. Justamente me tocó ver un partido de América al principio que justamente fue, digamos, un revés, digamos, del equipo. Y bueno, creo que la transición esa, ¿no? Del cambio, de armar un grupo nuevo, de ir, digamos, si se quiere llamarnos, actualizando, digamos, lo que es el equipo. Le costó un poquito los primeros partidos. Yo voy más a eso, ¿no? Porque, bueno, después la calidad y lo que demostró ya el cuerpo técnico en América, creo que no hay ni qué discutir, ¿no? Entonces, bien, yo creo que el cambio ese de algunos nombres nada más, como que costó un poquito, y bueno, ya se está demostrando ahora que poco a poco va levantando y yo creo que va a ser pelea para lo que va a venir la liguilla después. Totalmente. Lo que te dijeron cuando viajabas a México, muchos paraguayos que jugaron en México, cuando tú preguntabas, voy a México, ¿cómo es la liga? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me sugieres? Lo que te dijeron y después lo que tú viviste, ¿cómo describirías la liga en el fútbol mexicano? Bueno, mira, en principio la gente, como se ve muy poco, sinceramente, se ve muy poco lo que es el fútbol mexicano en Paraguay, ya solamente después llegan los, digamos, recortes de partidos que suelen llegar, pero se ve muy poco, la verdad. Lamentablemente ese problemita nosotros tenemos en Paraguay. Lo ven como, no te voy a mentir,
lo ven como muy fácil al fútbol mexicano en ese momento, pero cuando uno llega aquí cambia las cosas, la dinámica, digamos, la característica de jugadores que uno se topa acá es muy distinto. A mí me costó un poquito en San Luis en ese momento por la velocidad que imprime, digamos, un compromiso en el fútbol mexicano. Para lo que es, digamos, Paraguay es mucha la diferencia. Entonces yo voy más a eso, la dinámica que le pone en los partidos, sí, sinceramente es muy importante aquí en el fútbol mexicano. Claro. Y Pablo, mencionabas hace un rato, me quedé con ganas de preguntarte por qué decías que era un sueño jugar en el fútbol mexicano. ¿Qué te llamaba la atención? Porque justamente me tocaba ver los recortes de partidos, de goles de compatriotas, cuando eso ya estaba Darío, estaba Paulo, Denis, entonces siempre pasaba, digamos, resúmenes de los partidos. Entonces, como que yo me visualizaba aquí, me visualizaba, digamos, en el fútbol mexicano, pero lo veía muy lejos, me tocó estar en Argentina y bueno, de ahí tuve la oportunidad de venir. Entonces, voy más a eso, porque admiraba mucho, digamos, a justamente lo que había tocado a Darío, que es compadre mío, a Paulo. Entonces, por ese motivo también uno tenía ese sueño de llegar al fútbol mexicano. Buenísimo. Mi Mario, ¿algo? ¿Qué traes en la cabeza? Sí, la traigo desde hace rato. Por favor. Fíjate que el Turco llega a Tijuana y lo de siempre arma muy bien, arma sus equipos en defensa. Te pregunto del Turco, ¿trabaja la defensiva, la pelota parada? ¿Qué condiciones trabaja defensivas el Turco? ¿Por qué te llamó? Te digo porque fue a los Pumas y trajo defensas. Fue al Toluca y llevó defensas. ¿Por qué? Porque quería atacar. Siempre, por ejemplo, hay defensas mexicanos en selección nacional que no le gustan al Turco. Porque dicen, no tiene marca, algo les ve. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te formó? ¿En qué te ayudó? Mira que lo tuve al Turco inclusive en Colón, en Santa Fe. Entonces la primera aparición con el Turco o el acercamiento fue ahí, ¿no? Entonces va más por el tema de justamente ser agresivo. Es lo que busca él, o en ese momento es lo que siempre busca, estar bien parado de atrás para adelante, ¿no? Agresivo. Marcando, justamente marcando cuando... Un ejemplo, llega el balón al 9, que uno ya esté encima, que no le dé el espacio que necesita, porque sabemos la calidad que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Y más todavía de medio para adelante, los jugadores mexicanos o los extranjeros que vienen aquí son de mucha calidad, entonces no hay que darle el espacio. Entonces, yo creo que voy más a eso, ¿no? Vi muchas veces a muchos mexicanos también que dan esa tregua, digamos, ¿no? De un poquito más del espacio, como que esperando un poquito más y bueno, en Sudamérica eso te enseña lo primero. Lo primero es eso, cuando agarra el 9, estar encima, que no le des el espacio ese y bueno, yo creo que se basa más en eso porque justamente lo que decís, ¿no? Estar bien parado atrás y tener la tranquilidad de armar el juego de medio para adelante. Entonces, muchas veces él arma el equipo justamente de atrás para adelante siempre. Totalmente. Pablo, estuviste tanto tiempo en el fútbol mexicano que las cosas fueron cambiando gradualmente, pero te tocó un fútbol mexicano también de ascenso y de descenso, de menos no formados en México, se les llama ahora, extranjeros, etcétera. ¿Cómo ves estas decisiones de la Liga MX que nosotros acá, Pablo, creemos han impactado de manera negativa a la selección nacional mexicana? Mira, me quedo y siempre opiné lo mismo, ¿no? Me quedo con el tema de ascenso y descenso. Yo creo que esa parte siempre va a ser importantísimo que vuelva. Para mí, si yo no soy nadie, como se dice, ¿no? Pero si me dan a opinar, yo creo que esa parte sería muy importante que bueno, lo estudie nuevamente. ¿Por qué, Pablo? Porque justamente en las últimas fechas muchos partidos se ven como que ya le bajan el ritmo, ¿no?
si te das cuenta como que el entusiasmo mismo del jugador cambia, bueno, uno que estuvo ahí se das cuenta, ¿no? Bueno, si ya no estás peleando por entrar a una liguilla, como que la semana ya es, ya sabes cómo se viene, ¿no? Entonces, si tenés el famoso ascenso y descenso, hasta la última fecha se juega a tope, ¿no? Cuchillo entre los dientes, se diría en Paraguay, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener compromisos importantísimos. El famoso, quiero ver el tema del descenso, pongo la tele y veo este partido. Todos los partidos serían muy importantes, ¿no? Peleando arriba y peleando abajo. Entonces, yo creo que ese siempre sería importante que se estudie nuevamente y se dé esa continuidad a eso nuevamente, ¿no? Porque justamente también que el jugador no esté relajado, ¿no? Porque es lo que te digo, el jugador ya se relaja cuando ya no esté peleando algo importante, muchas veces se relaja ya, entonces estando ese ascenso y descenso siempre va a ser a tope todo. Coincidimos todos en eso, ¿no, mi Paco? Totalmente. Lo hemos platicado en los distintos espacios. Totalmente, lo tiene muy claro, lo vivió y me quedo pensando en esa relación con Mohamed. Mucha gente considera que Mohamed es un técnico ofensivo, que deja todo por ir a atacar sin importar atrás, y no. Alguna vez he platicado con él y me comentaba de Toluca eso, ¿no? Tienes un contención como Romero, tienes a Pereira y después tienes un grupo de defensores que te permiten entonces, a partir de ahí, ir hacia el frente. No se le da mucho valor eso en el fútbol mexicano, pero no hay un equipo que quede campeón sin defender bien. Sí. ¿No? Y teniendo a un jugador así como Pablo. Pablo, ¿qué futuro le ves a México en el Mundial? Bueno, con todo lo que yo vi, ¿no? Entonces, deseando siempre lo mejor, ¿no? Ya después, digamos, el profe sabrá cómo encarar, digamos, los compromisos, pero siempre deseando siempre lo mejor, ¿no? Porque que a México le vaya de mil maravillas, tiene plantel, tiene jugadores con qué, porque bueno, yo me fui del fútbol mexicano hace como 3, 4 años y es impresionante cómo va surgiendo, ¿no? Jugadores de la cantera, que yo lo veía algunos, digamos, en fuerzas básicas y de repente cómo están evolucionando. Y esa jerarquía también que le dan los grandes, ¿no? Entonces, creo que tiene una buena base para hacer, digamos, no sé si sorpresa, ¿no? Pero llegar a lo más alto, ¿no? Entonces, tiene, como te digo, tiene material para pelearle de tú a tú a cualquiera. Entonces sería un dolor de cabeza, ¿no? para el profe, con todas las calidades que tienen en este fútbol. Sí. Y Pablo, para cerrar este primer bloque, hablando de el Turco Mohamed y hablando de la selección, ¿a poco no te encantaría ver más adelante a Mohamed en el Tri? Sería lindo, ¿no? Sería lindo, y yo creo que él también tendría ese sueño, ¿no? De dirigir, digamos, a la selección. Por supuesto, ahora se respeta a lo que están, pero sería lindo esa oportunidad, y más todavía conociéndolo yo a él, ¿no? Cómo maneja el grupo, cómo maneja el día a día, por más que uno muchas veces se junta para los partidos nada más en la selección, pero sería lindo y me imagino que para él igual. Sí, totalmente. Pues ahí está Mohamed, campeón con Xolos, América, Rayados y 2 veces con Toluca. En una quizá. Pablo te está cubriendo la espalda muy bien. El recorrido. Estoy haciendo la cobertura. La cobertura. Pablo Aguilar, ¿cuál título disfrutaste más en México? ¿Xolos, América o Cruz Azul, mi Pablo? Mira que mucho ya me preguntaron, ¿no? Claro. Y en este caso todos los títulos tienen un sabor especial, ¿no? Todos los títulos son algo único, son, digamos, objetivos de algún trabajo logrado, ¿no? Entonces, no te puedo elegir una. Yo me quedo con todos los que yo conseguí. Bueno, no paso, pero sí me quedo con... No. Porque todas son especiales para mí. Entiendo que todos tienen su propio significado. Exactamente. Pero me encantó esta de Cruz Azul, la anécdota de Ricardo Peláez de llévame y salimos campeones, y rompieron sequía de 23 años y medio. La de Cruz Azul tiene otra cosita más también. Después los 4-0, famoso 4-0 de Pumas, que después pusieron en duda
muchas cosas de los jugadores. Buen punto. Entonces el grupo como que se hizo fuerte ahí y teníamos más que claro que teníamos que llegar a ese objetivo. Bien, bien. Y ahí se logró y era como que te descargaste de toda esa presión que venía, ¿no? Porque cuando eso se puso en duda, inclusive el trabajo de todos los compañeros y demás. Entiendo que eso une al grupo, evidentemente. Pero ¿sabes qué? Por Los ejemplo, hace muy fuertes. El título con Tijuana, yo ese día estaba en el estadio. Toluca. En Toluca. Ese equipo de Tijuana que después jugó Libertadores. De acuerdo. Y se quedaron a un penal con Duvier, Riascos, Fidel Martínez, Pellerano, por supuesto, Pablo, equipazo. Chango Moreno. Equipazo. Claro, equipazo. Chango. Y ganan con mucha autoridad. Claro. En Toluca. Era algo inesperado. El gran favorito era Toluca. Esa ya fue la que no contestó. Yo creo que ya. Tiene que contestar todo. Yo creo que ya. Pero ahí está. A todos les dio algo especial. ¿Algo que decirnos brevemente de los títulos en América? Pablo, ¿cuál dirías este? Bueno, América, objetivos, digamos, como un tachón, sí, ¿no? Porque, bueno, llegar a la América siempre es la presión de los títulos, ¿no? Sí, entonces, título o fracaso. Exactamente, entonces se consiguió. A los 6 meses que yo llegué prácticamente conseguimos ese título justamente con el turco otra vez y, bueno, como se dice, misión cumplida también y bueno, después vinieron Copa, creo que con Kaká Champion también, sí, entonces misión cumplida también con él. Bien. Y bueno, Tijuana también, por supuesto, de lo que dijo. Imagínate, mi primer título internacional, entonces cómo no lo iba a disfrutar. Bien, de acuerdo. Ahí está Pablo, brillante dentro y fuera de la cancha. No se quiso mojar con ninguna de las aficiones y está muy bien, Pablo. Te la regresó de primera. Sí, no, bien. Salimos. Pablo, ¿en dónde tuviste mejores compañeros? No, la producción es... Buena pregunta. La producción está muy ruda. Y ya no se puede quedar callado, Mario. No, está muy ruda. Qué fuerte esa pregunta, muy fuerte. Mirá que en todos tengo muy buenos amigos. Obvio. ¿Qué te puedo decir? En Cruz Azul tengo compadres, en América compadres también. ¿Quiénes? ¿Acá en Cruz Azul? Aquí el Cata Domínguez. Que, bueno, me tocó de compañero, es Obvio. compadre mío, es padrino de mi hija. Imagínate, millones de amigos. Claro. América lo mismo, paraguayos, hay muchos, llegamos a estar como 6 paraguayos en América en un momento, inclusive los mexicanos también, que hasta ahora hablo, son amigos, y Tijuana ni qué decir, ¿no? Pero bueno, me dijiste elegir, entonces dale, algunos se van a enojar, pero yo me quedo con el de Tijuana. El de Tijuana, esa no me la esperaba, pero qué bueno. ¿Por qué contestarías Tijuana? Gracias por el compromiso. Mira, porque justamente después yo vi... Vamos a hablar sin euforia desmedida, sin pesimismo exagerado y sin caer en narrativas fáciles, porque lo que dejó el partido de México contra Islandia no se puede resumir en un simple ganamos 4-0, ni tampoco en un era Islandia B, no cuenta. La verdad, como casi siempre en el fútbol, está en los matices. Y si estamos a 100 días de un mundial en casa, los matices importan más que nunca, porque no se trata solo de ganar amistosos, se trata de entender qué está construyendo Javier Aguirre, qué mensajes está mandando y quiénes realmente están levantando la mano para subirse al avión rumbo al torneo más importante de los últimos años para la selección mexicana. Primero pongamos el contexto en orden. No era fecha FIFA. Islandia no vino con su mejor versión. Varios jugadores estaban debutando. El portero tenía apenas su segundo partido internacional. El lateral derecho estaba en su primera convocatoria. La Islandia, que muchos recuerdan de la Euro, la de los aplausos vikingos, ni siquiera fue a la última Euro ampliada a 24 selecciones. Es decir, el rival estaba claramente limitado. Y eso no es un ataque, es un dato. Entonces, ¿qué valor real tiene el triunfo? Mucho, pero en proporción. Porque el objetivo no era medirnos contra una potencia. El objetivo era generar confianza, ver comportamientos individuales bajo presión mediática, darle minutos a jugadores que compiten por lugares secundarios y, sobre todo, proyectar optimismo en un entorno que venía cargado de dudas. Querétaro no veía a la selección desde 2018. El ambiente fue positivo. No hubo hostilidad, no hubo el grito polémico, hubo apoyo. Y eso, en términos emocionales, también cuenta. Ahora bien, Javier Aguirre fue claro y, como siempre, estratégico. No hay casualidades en sus palabras. Cuando señala detalles específicos del tal Arrangel, no lo hace por ocurrencia. Cuando habla de prudencia a 100 días del Mundial, no lo hace por miedo. Lo hace porque entiende que prometer cuartos de final hoy sería irresponsable. Él ha estado en múltiples copas del mundo. Sabe que la forma en que llegas al torneo es más importante que cómo luces en marzo. Pero si hay un punto que encendió el debate en la mesa fue el tema del
delantero, porque el partido dejó algo muy claro: Armando González no es una moda, no es un gol aislado, no es una casualidad, es un delantero en momento. Y en torneos cortos, el momento pesa más que la historia. Esa frase se repitió varias veces: en torneos cortos te llevas al que esté en mejor momento. Y aquí empieza la discusión fuerte. ¿Quién es hoy el segundo 9, detrás de Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Germán Berterame, Armando González? Santiago viene de una sequía importante antes de su lesión. En selección no ha sido determinante de manera constante. Si juega en Europa, si milita en un club grande, pero la realidad es que en el Tri no ha explotado. Berterame tiene números importantes en liguilla, goles en momentos de presión, experiencia en clubes exigentes. Pero acaba de cambiar de entorno y hay que ver cómo se adapta. Y Armando está encendido, campeón de goleo, con movimientos naturales de 9 puro, con hambre, con frescura. Aquí entra el debate incómodo: los naturalizados. Porque Berterame y Quiñones siempre estarán bajo lupa. Legalmente son mexicanos. Punto. Pero en el terreno emocional, parte de la afición sigue cuestionando el origen. ¿Es justo? Es debatible, pero es real. Y cuando la competencia es tan cerrada, cualquier detalle suma o resta. Sin embargo, si nos quedamos solo en la cancha, el criterio debe ser futbolístico. Y ahí el argumento fuerte es el momento. Armando vive su mejor versión. Se mueve como 9 de área. Ataca primer poste, aguanta, descarga, presiona. Está en dinámica positiva. En un mundial, donde juegas cada 3 o 4 días, necesitas delanteros enchufados, no proyectos a futuro ni nombres con prestigio pasado, pero cuidado, esto no significa que Santiago esté fuera. Aguirre ha sido consistente en algo: el jugador europeo tiene un punto de ventaja inicial. Lo dijo con Obed Vargas. Lo ha repetido indirectamente. Competir en Europa, aunque sea como suplente, te coloca en otra vitrina. Y ahí Santiago tiene respaldo. Si regresa bien de su lesión y encuentra gol antes de la lista final, será difícil dejarlo fuera. Entonces la batalla real podría estar entre Armando y Berterame. Y ahí los números importan. Uno tiene título de goleo reciente y actualidad encendida. El otro tiene historial de liguillas, goles en presión y experiencia acumulada. ¿Qué pesa más? Momento o trayectoria. Otro punto interesante fue el análisis del tal Arrangel. Su gesto técnico en el achique, expandiéndose, haciéndose grande, fue destacado. Ese tipo de acciones sí son medibles más allá del rival. La técnica de portero no depende tanto de la calidad del oponente como de la ejecución propia. Y ahí Tala sumó puntos. También se habló de Brian Gutiérrez y Ledesma. ¿Van a ser titulares el 11 de junio? Probablemente no. Pero están compitiendo por ser la segunda y tercera línea. Y en un mundial necesita suplentes confiables. Este partido era para eso, para ver quién responde bajo reflectores. Ahora hablemos de la euforia. Es cierto que hubo reacción emocional fuerte tras el 4-0. Y es comprensible. El aficionado quiere esperanza, pero hay que ponerlo en proporción. 3 de los 4 goles tuvieron errores defensivos claros. La Islandia que enfrentamos no era parámetro de élite. Lo que sí podemos evaluar son comportamientos individuales y asociaciones tácticas. Las sociedades entre jugadores de Toluca y Chivas fueron visibles. Eso habla de automatismos que pueden trasladarse a selección. Y no es menor que varios convocados estén en buen momento en sus clubes. Aguirre es práctico. Si Chivas atraviesa buen nivel, es lógico que varios de sus futbolistas aparezcan en la lista. Pero tampoco se puede caer en el extremo de pensar que la base será exclusivamente de un club. La selección no es filial de nadie. Es un conjunto de perfiles que deben complementarse. Otro debate fuerte fue el de los naturalizados como Quiñones y Fidalgo. ¿Están dentro? Muchos creen que sí. Otros dudan. Quiñones ha sido convocado constantemente cuando está sano. Eso ya es señal. Fidalgo no ha sido llamado, pero su nombre aparece con insistencia. Aguirre ha mostrado apertura a ese tipo de perfiles. La pregunta real no es si son mexicanos legales. Lo son. La pregunta es si marcan diferencia en selección. Hasta ahora, ningún naturalizado reciente ha sido figura determinante en un mundial. Ese antecedente pesa. Volviendo al eje central, el momento. En torneos largos puedes apostar por procesos. En torneos cortos apuestas por forma. El ejemplo histórico fue Kikín Fonseca en el proceso de la Volpe, un partido clave, 2 goles, y se subió definitivamente al barco. Este puede ser el partido de Armando González. Pero faltan partidos. Faltan 5, 6 encuentros más antes de la lista final. Y el fútbol cambia rápido. Una racha negativa puede modificar percepciones. Una lesión puede alterar jerarquías. Por eso Aguirre insiste en prudencia. Si hoy tuviéramos que trazar una proyección, el 11 base tendría portero definido. Centrales casi fijos, laterales con Gallardo perfilado. Mediocampo en evaluación y delantera abierta detrás de Raúl. Esa es la realidad.
el partido contra Islandia no cura todas las dudas, pero tampoco es irrelevante. Sirvió para medir reacciones, para observar nervios iniciales y capacidad de recuperación. Sirvió para que Aguirre se mostrara más relajado. Sirvió para enviar mensajes sin declararlos explícitamente. Y sobre todo, sirvió para recordarnos que el Mundial ya empezó en la mente del entrenador. Cada minuto cuenta, cada detalle suma. Cada declaración construye narrativa. La selección mexicana no está lista para competir contra potencias solo por este resultado. Pero tampoco está estancada. Está en proceso. Y en ese proceso, el criterio del momento será determinante. Si Armando sigue marcando, si Berterame responde en MLS, si Santiago regresa con gol, la competencia será feroz. Y eso es lo mejor que le puede pasar a México. Competencia real. Porque al final, el Mundial no premia la fama. Premia el rendimiento en el instante justo. Y hoy, a 100 días, la palabra clave no es ilusión ni escepticismo. Es momento, y cuando hablamos de momento, no estamos hablando únicamente de quién metió gol ayer, sino de quién puede sostener un nivel competitivo bajo presión real. Porque el Mundial no se juega en Querétaro contra una Islandia alternativa. Se juega contra selecciones que no te van a regalar errores en salida, que no van a perder marcas en el primer poste, que no van a tropezarse en un achique. Por eso es tan importante no confundir sensación con realidad estructural. Sin embargo, tampoco podemos minimizar lo que sí dejó el partido. Por ejemplo, la respuesta emocional del equipo tras los primeros minutos de duda. Hubo un error en salida, hubo nerviosismo evidente en algunos futbolistas jóvenes, y aún así el equipo no se desordenó completamente. Eso habla de cierta base táctica que existe. La recuperación tras equivocación es un indicador psicológico importante. En torneos cortos, la capacidad de reponerte a un error puede definir una clasificación. Ahora bien, volvamos al tema del delantero porque ahí está el corazón del debate. Javier Aguirre dejó entrever algo que muchos pasaron por alto: el 9 no solo vive de goles, vive de movimientos. Y en eso, Armando González mostró lectura natural. Atacó primer poste, supo esperar el rebote del portero sin precipitarse, presionó sin balón. Son detalles que no siempre aparecen en estadísticas, pero que el entrenador sí evalúa. Berterame, por su parte, tiene experiencia en escenarios de alta presión en liguilla. Eso no es menor. El Mundial se parece más a una liguilla que a un torneo largo. Pero también es cierto que cambiar de entorno, ir a la MLS, modificar dinámica competitiva, puede afectar ritmo. Santiago Jiménez es el caso más complejo, porque su techo es alto. Su entorno europeo le da ventaja simbólica. Pero en selección no ha sido el goleador determinante que muchos esperaban. Y si regresa de lesión sin ritmo inmediato, el margen de error será mínimo. Aquí es donde entra la frase que resume todo. En torneos cortos te llevas al que esté en mejor momento, no al que fue, no al que promete ser, al que está. Pero tampoco podemos ignorar que el Mundial no se juega solo con delanteros. El mediocampo sigue siendo un rompecabezas en construcción. Se habló mucho de Marcel Ruiz, de la sociedad con Gallardo, de cómo ciertas combinaciones de club pueden trasladarse a selección. Eso es positivo. La continuidad entre compañeros facilita automatismos. El caso de Brian Gutiérrez también genera debate. ¿Está listo para enfrentar a Portugal o a una potencia sudamericana? Tal vez no como titular indiscutible, pero como alternativa sí puede sumar. Y eso era precisamente lo que se buscaba en este partido: identificar la segunda línea competitiva. En la portería, Tala Rangel dejó buenas sensaciones técnicas. El gesto de achique expandido no depende del rival, depende de la formación del arquero. Ese tipo de detalles sí se pueden extrapolar a escenarios mayores. Sin embargo, Aguirre dejó abierta la puerta al hablar de pequeños errores. Nada es casual. La competencia interna se mantiene viva. También hay que analizar el discurso mediático. Parte de la mesa advirtió sobre la euforia desmedida. Y es correcto. La selección no está sana solo por golear a Islandia, pero tampoco está perdida como algunos afirmaban tras otros partidos. El equilibrio es clave. Un punto interesante fue el tema de los naturalizados: Quiñones, Fidalgo, Berterame. La discusión no es legal, es emocional y futbolística. ¿Aportan diferencia real? Si la respuesta es sí, deben estar. Si no, el discurso de identidad pesa. Quiñones ha tenido oportunidades en selección y no ha explotado completamente, pero tampoco muchos han brillado de manera consistente. El Piojo Alvarado ha sido de los más constantes recientemente. Raúl Jiménez sigue siendo referencia. La competencia está abierta. Otro tema que surgió fue el de Charly Rodríguez. El contexto del partido parecía ideal para probarlo desde inicio junto a Marcel, pero no fue así. Eso puede interpretarse como señal de que no está en la primera línea de consideración. Lo mismo ocurre con otros nombres que fueron mencionados como posibles sorpresas hace meses y hoy ya casi no aparecen en el debate. El fútbol es dinámico. Las percepciones cambian con rapidez.
Ahora proyectemos hacia adelante. Faltan algunos partidos de preparación, faltan decisiones médicas, faltan definiciones en clubes. El entrenador deberá equilibrar experiencia y momento. En 2006, la Volpe se llevó a jugadores que estaban encendidos, no necesariamente a los más mediáticos. Esa lógica puede repetirse. Si Armando sigue marcando y mostrando movimientos inteligentes, su candidatura crecerá. Si Berterame se adapta rápido y anota en MLS, se meterá fuerte en la pelea. Si Santiago regresa con goles en Europa, su lugar se consolidará. Lo que no puede hacer México es confiarse en victorias contextuales. El Mundial en casa implica presión histórica. La afición exigirá más que buen ambiente y goles ante rivales limitados. El verdadero termómetro será cuando enfrente selecciones con intensidad europea, con presión alta constante, con defensas que no se desconcentran. Ahí veremos si la estructura soporta. Por ahora, lo que tenemos es un equipo en construcción que mostró señales positivas en ciertas posiciones clave, portería y delantera. El mediocampo sigue en evaluación. La defensa central parece clara cuando estén los titulares habituales. La prudencia de Aguirre no es debilidad, es experiencia. Sabe que prometer hoy sería irresponsable. Sabe que el Mundial no se gana en marzo. El mensaje final es claro, este partido no define nada, pero sí mueve piezas. Abre competencia real. Obliga a los delanteros a mantener nivel. Envía señal a los europeos de que nadie tiene lugar garantizado solo por el club donde juega. El Mundial ya empezó en la mente del cuerpo técnico. Cada detalle suma. Cada gol cuenta. Cada declaración construye narrativa. México no es potencia hoy por este 4-0. Pero tampoco es un equipo sin rumbo, está en transición. Y en esa transición, el criterio que decidirá la lista final será el rendimiento actual, no el recuerdo pasado. Y eso, más allá del rival, es la lección más importante que dejó la noche en Querétaro. Y si seguimos escarbando en lo que realmente significa este partido dentro del proceso mundialista. Hay que aceptar algo incómodo, muchas veces el análisis público va más rápido que el proceso interno. La gente quiere conclusiones definitivas después de 90 minutos. Quiere saber ya quién va a ser titular, quién está fuera, quién se ganó el boleto. Pero Javier Aguirre no trabaja así. Él va acumulando información, va observando comportamientos, va detectando quién responde cuando el entorno aprieta, aunque sea mínimamente. Porque no nos engañemos, aunque el rival fuera limitado. La presión mediática sobre la selección mexicana nunca es pequeña. Cada partido es televisado, cada error se repite en redes, cada gesto corporal se interpreta. Y en ese escenario hay jugadores que se encogen y otros que se sueltan. Eso también se evalúa. Por ejemplo, el nerviosismo inicial de algunos futbolistas jóvenes. Everardo tuvo un error claro en salida. Se notó tensión, pero después corrigió, metió trazos largos precisos con la zurda, se recompuso. Ese detalle, aunque pequeño, habla de carácter. En un mundial no puedes permitirte derrumbarte tras una equivocación. También hay que analizar el comportamiento colectivo tras el 1-0. México no se desordenó, buscando el segundo con desesperación. Mantuvo estructura, aprovechó errores rivales. Eso es madurez básica, pero necesaria. Ahora volvamos al eje central que sigue marcando el debate, la delantera. La discusión ya no es si Armando González merece oportunidad. La discusión es si hoy está por encima de nombres que hace meses parecían intocables. Y ahí la palabra clave vuelve a aparecer: momento. En la mesa se mencionó algo muy interesante. Hace apenas unos meses hablábamos de otros nombres como posibles terceros delanteros. El fútbol cambia en semanas. Sepúlveda estuvo en conversación. Hoy casi no aparece en el radar. Eso demuestra que nada está escrito. Si analizamos fríamente, Raúl Jiménez sigue siendo el referente natural. Experiencia, jerarquía, lectura de juego. Pero el segundo lugar está abierto. Y el tercero dependerá del formato que decida Aguirre, llevar 3 o 4 nueves. Si lleva 3, la pelea es directa. Si lleva 4, se amplía el margen. La discusión con Berterame tiene varias capas. Una es deportiva, goles en liguilla, experiencia en presión, historial competitivo. Otra es simbólica, naturalización reciente, percepción pública. Aunque legalmente no hay debate, emocionalmente algunos sectores lo cuestionan. Pero el entrenador no puede decidir con el corazón de la tribuna. Debe decidir con el rendimiento. Santiago Jiménez representa otra arista. Jugar en Europa pesa, no solo por nivel competitivo, sino por ritmo de entrenamiento, exigencia física y mental. Aguirre lo ha insinuado varias veces, el jugador europeo tiene un punto de ventaja, pero ese punto no es garantía eterna. Si regresa sin gol y sin ritmo, su nombre entrará en discusión. Y aquí viene una reflexión importante: el Mundial no es premio a trayectoria, es apuesta a rendimiento inmediato. No se trata de justicia histórica, se trata de probabilidad de impacto en 3 partidos de fase de grupos.
Pasemos al mediocampo. Marcel Ruiz dejó buenas sensaciones asociándose con Gallardo. Esa sociedad de club trasladada a selección es oro puro para cualquier técnico, porque el tiempo de entrenamiento es limitado. Si dos jugadores ya se entienden, reducís curva de adaptación. Brian Gutiérrez mostró atrevimiento. ¿Está listo para ser titular contra una potencia? Tal vez no, pero como alternativa que puede cambiar ritmo en segundo tiempo, suma. Y eso es clave en torneos cortos. El caso de Charly Rodríguez generó división. El contexto parecía ideal para verlo desde inicio en un partido de control, pero no fue prioridad. Eso puede interpretarse como señal clara sobre su posición en el escalafón. En la portería, Tala Rangel mostró fundamentos técnicos sólidos. El achique expandido fue ejemplo claro de técnica correcta, pero Aguirre dejó mensaje al señalar pequeños detalles. Competencia abierta, nadie intocable. También se habló del ambiente en Querétaro. Ese apoyo incondicional ayuda. Después de episodios complicados en otros estadios, era importante reconectar emocionalmente con la afición. Un mundial en casa requiere comunión, no tensión constante, pero cuidado, el ambiente favorable no sustituye exigencia real. El verdadero examen vendrá ante rivales que no perdonan. Otro punto clave es la estrategia comunicativa. Aguirre no se compromete con pronósticos a 100 días, no promete cuartos de final, no vende ilusión desmedida. Eso puede parecer frío, pero es realista. Ha estado en mundiales suficientes para saber que el estado físico y mental al inicio del torneo define más que cualquier amistoso previo. La mesa también tocó el tema de los naturalizados como Quiñones y Fidalgo. Quiñones ha sido convocado cuando está sano. Eso ya indica consideración seria. Fidalgo aún no ha aparecido, pero su nombre circula. Si Aguirre decide incluir perfiles distintos en mediocampo creativo, puede haber sorpresas.